Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y en esta serie de programas que hemos organizado intentaremos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para ello utilizaremos como guía el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton. Los seres humanos necesitamos de un orden justo para dedicarnos a la vida productiva. Si el contexto es autoritario, no resulta apto para el crecimiento y el progreso. Para conversar sobre estas instituciones que deben generar ese orden justo, hoy nos visita Javier Milei, un economista batallador de las ideas de la libertad. Javier Milei es un economista, escritor y conferencista argentino de filosofía libertaria. Es recibido en la Universidad de Belgrano, con maestría en la Torcuato Di Tella. Es profesor en la Universidad de Belgrano. Su último libro es Libertad, Libertad, Libertad. Hola Javier, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? ¿Qué tal, Bernabé? Bueno, un gusto que estés acá. Vos sabés que en el libro ¿Por qué crecen los países? Mi padre hace una historia de las instituciones mundiales y determina que aquellas sociedades que han protegido de mejor forma la vida, la propiedad y principalmente la libertad de los individuos son las que han logrado un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. ¿Vos considerás que esto es así también? Bueno, eso está verificado empíricamente, esos son los valores del liberalismo, esos son los tres derechos que reconoce el liberalismo, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y de hecho, aquellos países que son más libres tienen un ingreso per cápita 8 veces más grande que los países que son reprimidos. A su vez, el decil más bajo de la distribución tiene un ingreso 11 veces mayor en el país libre. Además, esto es muy interesante porque ese que vive en el decil más bajo del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Y como la distribución del ingreso lleva una forma que se llama log normal, chi cuadrado, o también que se conoce como distribución Pareto, que fue el que primero la descubrió, básicamente la moda está por debajo de la media, quiere decir que el 75% de la población vive con menos del ingreso medio. Por lo tanto, aquel que está peor en un país libre está mucho mejor que el 80 o 90% de la población del país reprimido. Además, tiene 25 veces menos de pobres y tiene 50 veces menos de pobres extremos. O sea, además hasta la gente vive más años. Entonces, básicamente lo que señala eso es que el modelo es el modelo de la libertad. O sea, el eje central, hay una cuestión institucional básicamente que es insoslayable que tiene que ver con esto. Digo, también es cierto que hay toda una cuestión tecnológica y cómo se mira estos procesos, ¿no? O sea, y porque en realidad el primero que empezó a estudiar el crecimiento en serio fue Adam Smith en su obra maravillosa. O sea, por 1770 y algo, ¿no? El libro fue publicado en 1776, que se llama La investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, y tardó 10 años en escribirlo. Y básicamente en ese libro Adam Smith termina sentando las bases del proceso de crecimiento económico. O sea, deja de definir la riqueza como algo, digamos, o sea, la riqueza de las naciones como algo vinculado a un stock, sino que empieza a mirar el concepto del PBI y el PBI per cápita. Pero más importante aún, desde mi punto de vista, es lo que él genera para la explicación de la teoría del crecimiento económico. O sea, desde mi punto de vista, Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática. Es alguien que se adelantó 200 años a su tiempo. Es decir, los economistas empezamos a poder racionalizar lo que dijo Adam Smith recién a mediados de la década de los 80. O sea, concretamente lo que señalaba Adam Smith, que para explicar el crecimiento había una cuestión que tenía que ver con los rendimientos crecientes, o sea, la fábrica de alfileres, ¿no? Un obrero solo
podía producir como mucho 20 alfileres. Ahora si partíamos esa actividad en 15, la productividad saltaba a 5.000, ¿no? Per cápita. O sea, la división del trabajo, ¿no? La especialización y la división del trabajo. Exactamente. Después, otra de las cosas que él le da un rol central es el tema de la mano invisible. Es decir, el hecho de que cada uno, guiado por sus propios intereses, contribuye al bienestar general. Después, otra parte que es muy importante es el rol del ahorro como mecanismo financiando la inversión. Es muy importante, por ejemplo, la cuestión del progreso tecnológico y lo que se llama el learning by doing, el aprendizaje de la práctica, porque él básicamente dice, bueno, una persona viene trabajando en una tarea. Entonces va a tratar de ahorrar trabajo, porque eso va a implicar un ingreso relativamente más alto, porque si con menos horas, o sea, tengo más ingreso, digamos, es una mejora. Entonces le encuentra la vuelta, ahorra trabajo y pega un salto. Es un salto tecnológico y después arranca de vuelta con el learning by doing. Y también, digamos, el rol... Cosas que él vio, que él previó, pero no pudo ver en la práctica, porque lo que él previó después en la práctica con la tecnología avanzó mucho más de lo que él pudo haber visto, ¿no? Sí, por eso es que yo, digamos, admiro tanto a Adam Smith. O sea, porque si vos te pones a pensar, vos podés tomar la historia del siglo XX, discúlpame, del siglo XX no, desde el año cero de la era cristiana hasta que termina el siglo XX. En todos esos 2000 años, el PBI per cápita creció 12,9 veces, o sea, se multiplicó por 12,9 veces. Pero lo que hay que tener en cuenta es que entre el año 0 y el 1800 el PBI per cápita solo había crecido 40% y todo concentrado después del descubrimiento de América. Por lo tanto, si vos te pones a hacer el análisis como lo haría hoy un econometrista, todos serían maltusianos. Porque a la luz de lo que era la historia en ese momento, lo que te decía es que, digamos, el PIB per cápita prácticamente no se movía. 1800 años, muy poco crecimiento. Exacto. Una, digamos así, explosión del crecimiento en los últimos 200, ¿no? Exactamente. Y ahí en estos últimos 200... Eso es lo que quiero ir. El capitalismo es una revolución institucional. Para que la gente lo entienda, ¿cuál vos crees que es las condiciones para que un país crezca o no? Mirá, yo creo que si vos no tenés instituciones no podés crecer. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo es la lógica del crecimiento? El crecimiento es, yo tengo que acumular capital, ya sea capital humano o capital físico o capital institucional o capital social, que vendrían a ser los 4 motores, por decirlo de alguna manera. Pero es clave, digamos, que para que vos acumules capital, inviertas. Y para que inviertas tenés que tener ahorro. Previo. Exactamente. Entonces, si vos de tu ahorro no vas a poder derivar un retorno, ahí ya tenés un problema. Entonces vos tenés que cuidar el ahorro. Y por otra parte, cuando el inversor va a invertir, vos le tenés que asegurar también el derecho de propiedad. Es decir, el eje central de todo es una cuestión institucional vinculada al derecho de propiedad. De hecho, la contraparte de ese respeto del derecho de propiedad es la existencia de cálculo económico. Por lo tanto, un sistema que respeta los derechos de propiedad, es decir, que es el sistema de la libertad, en el fondo lo que está haciendo es permitir no solo que el sistema de precios funcione, sino que además se genere un equilibrio virtuoso de acumulación que deriva en la riqueza de las naciones. Bien. ¿Y por qué crees vos que, a pesar de esta claridad con la que vos exponés las instituciones pro libertad que permiten justamente la acumulación de todo este capital de que vos hablabas, también hay mucha teoría económica que habla de la importancia de la intervención estatal para el crecimiento? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cuestiones en el medio. Desde el marxismo hasta economistas más de política intervencionista, ¿no? A ver, digamos, el marxismo no puede explicar el crecimiento.
Y en la práctica no lo ha conseguido. No, pero además no lo puede generar porque tiene un problema básico que arranca con el problema de la teoría del valor. Vos, cuando vas a testear el crecimiento económico, la acumulación de capital per cápita solamente explica el 15%. Entonces el problema es cómo vos haces una explicación, generás una explicación por el resto. Una forma de decir, bueno, todo esto es progreso tecnológico. Bueno, justamente si hay algo que no puede asimilar el marxismo es justamente el progreso tecnológico, porque la teoría del valor trabajo no se lo permite hacer. Las cosas valen por cuánta, digamos, trabajo tienen. Y en el fondo el progreso tecnológico justamente es siempre que ahorrador de trabajo. Por lo tanto, digo, tiene una contradicción. De hecho, todo el impulso, si vos querés, es progreso tecnológico. Entonces, digo, vamos, no tenés una teoría que no mapea con eso, con lo cual no podés explicar todo lo maravilloso que ha dado el mundo en los últimos 220 años, por decir algo. ¿Y las políticas más de intervención estatal, que la intervención estatal genera beneficios para la economía y para la gente? Bueno, eso es un problema con la teoría económica neoclásica, que tiene una mala concepción sobre la cuestión del monopolio. Esto es un tema no menor. La definición de monopolio es la de Lord Coke. Monopolio es cuando el monarca, ¿sí?, determinaba por algún edicto que un producto solamente iba a ser posible de ser vendido por un solo productor que él determinaba y que iba a utilizar el aparato represivo del Estado para cumplir esas condiciones. En ese contexto, claro, el monopolio es malo. Pero en un contexto dinámico no, en un contexto de libertad no, en un contexto de libre entrada y salida, que es el concepto que tiene Adam Smith de competencia, que es lo que está subyacente en la teoría de los mercados disputables de William Baumol. El punto es el siguiente, porque Baumol trata de reconciliar a Adam Smith con la teoría neoclásica en ese plano. Lo que vos decís, el monopolio forzoso es el malo, no un monopolio que se dé en el mercado naturalmente, ¿no? Fíjate este caso, Bernabé. Suponete que yo tengo 10 empresas para producir, no sé, un teléfono. Y aparece una que produce el mejor teléfono a un precio más bajo. ¿Vos qué crees que va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. Van a quebrar. O van a tener que mejorar. Bueno, y si no lo hacen, quiebran. Sí. Entonces, bueno, me queda una sola. ¿Vos podrías decir que es malo? No, ¿cómo va a ser malo? Es un benefactor social. Entonces, y eso le permite a la gente comprar teléfonos más baratos y gastar la diferencia en otras cosas, o sea, poder consumir más, ¿no? Claro. Bueno, por eso, digamos, esa es exactamente, porque hay algunos que dicen, no, eso genera desempleo. No, no genera desempleo, porque exactamente, fíjate esto, cuando a vos te genera el mismo bien, o mejor bien, a un mejor precio, vos tenés un ahorro, con lo cual lo gastás en otro lado. Ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, ok, el monopolista gana plata. ¿Y qué tiene de malo? O sea, porque si la puede gastar él y también genera ese efecto. Gana plata porque además está haciendo un bien a los es un benefactor social, tal cual. Pero no solo eso, suponete que dice, no, la ahorra. Bueno, eso se transforma en inversión, con lo cual tampoco es un problema. O mirá, ahora es un perverso. Toda la plata que gana la mete abajo la tierra. Quita saldos reales de la economía, automáticamente baja los precios, con lo cual beneficia a toda la sociedad. Por lo tanto, ese monopolista es un benefactor social. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque los rendimientos crecientes son muy importantes para explicar el crecimiento económico. Y ahí, digamos, en la época que discutían Alvin Young y Marshall, en todo ese momento había toda una discusión sobre cómo era el funcionamiento de los monopolios. Entonces, por ejemplo, estaba John Robinson, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, digamos, estaba Chamberlain, que desarrolla la teoría de la competencia monopolística. Es decir, había todo un movimiento intelectual para explicar esto hasta que llega la Gran Depresión y aparece el bruto de Keynes y estropea todo y lo rompe todo, diciendo que en realidad el crecimiento no era así, sino que en realidad había que consumir y que eso aumentaba el ingreso, que eso generaba después empleo e inversión. Revierte la carga de la prueba con una monstruosidad llamada multiplicador keynesiano, que lo desarrolló Kahn, pero que es una violación de la restricción de presupuesto. Con lo cual, si vos aplicás keynesianismo, te va a terminar yendo mal. ¿Y querés que te dé un ejemplo de esto? Por favor. Argentina.
¿Qué es la política keynesiana? Hacer déficit fiscal financiado, ya sea con deuda o con emisión de dinero. Argentina en los últimos 118 años, ¿sí?, tuvo 108 años de déficit fiscal. Lo financió con deuda. Somos el máximo defolteador serial de la historia. Y lo financió con emisión monetaria. Le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, vamos camino a destrozar otro signo monetario más, sacándole 2 ceros más, piso, ¿sí? Y además tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y de ser el país más rico del mundo, porque en 1895, acorde a las estimaciones de Angus Madison, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo, hoy estamos 65, y el día que la crisis que estamos atravesando se materialice completamente, vayamos a saber dónde quedamos. Javier, vos hablabas de la importancia que tienen las instituciones, especialmente las instituciones que protegen la libertad y el derecho de propiedad de los individuos para el crecimiento económico en general en una sociedad o en un país. ¿Cuál es el rol del dinero en como institución en un país? Bueno, el dinero es una institución muy importante. Porque, ¿por qué existe el dinero? El dinero básicamente es si vos querés, una evolución de lo que era la economía de trueque. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una economía de trueque y querés hacer un trueque, tenés 2 problemas. El primero es lo que se llama la doble coincidencia, es decir, encontrar a alguien que quiera el bien que vos tenés para ofrecer y viceversa. Pero al mismo tiempo hay un problema de indivisibilidad. Es decir, puede ser que yo quiera comer pan, pero no estoy dispuesto, digamos, a pagar por 1 kilo de pan, digamos, el equivalente de mi conferencia. Ni además estoy dispuesto a llevarme todos los kilos de pan asociados a lo que cuesta una de mis conferencias. Por lo tanto, o sea, tenés esos problemas. Entonces, no puedes intercambiar con el panadero tu conferencia, ¿no? Exactamente, eso se llama el problema de la indivisibilidad, aun cuando él quiera servicios de economía y yo quiera pan. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que descubre el ser humano en esa lógica? Que hay algunos bienes que sirven para hacer intercambios indirectos. Entonces, vos intercambiás por el bien, no sé, libros, y ese libro después lo usás para intercambiar por el pan, por decir algo, una forma de decirlo. Entonces, en ese proceso empiezan a haber bienes que cumplen de mejor manera la función del intercambio indirecto. Por eso en algún momento se usó el lino, se usó la sal, se usó el azúcar, ¿sí? Café, se usó el café, ¿no? Claro, exacto, se usó, digamos, el tabaco.
Es más, en la cárcel el dinero en un momento era los cigarrillos, ¿sí? Los clavos en una hiperinflación, el alcohol. Es muy divertido porque en un momento, dice Friedman, fue la definición más líquida de dinero que conocí en mi vida. En ese proceso surgieron dos metales para eso: el oro para las transacciones grandes y, digamos, la plata para las transacciones chicas. Digo, y así es como evolucionó. El problema es cuando apareció el dinero fiduciario. De hecho, Adam Smith hablaba de dinero metálico y estable. Entonces ahí es interesante el argumento, porque es una institución, el dinero, que facilita los intercambios. Pero la lógica es que ese bien, dinero, no se degrade. ¿Por qué? Porque cuando lo empezás a degradar, empezás a tener problemas de coordinación. Y ahí también entran las instituciones, porque suponete que nosotros tenemos una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. ¿Qué opinarías de alguien que de repente encuentra la fórmula de convertir plástico en oro y ese plástico, digamos, lo mete adentro de la economía como oro y lo hace pasar? Es un genio. Es un estafador. Digamos, bueno, un genio del mal. Vos me preguntaste si consigue hacerlo. No, distinto es está bien, pero si no hace fraude. Está bien, pero no deja de ser un estafador. Es decir, con lo cual hay una violación del derecho de propiedad. O sea, hay gente que está entregando oro genuino y se está llevando plástico por el mismo valor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos incluís ese plástico, que ahora todo el mundo lo confunde con oro porque lo haces a la perfección, aumenta la oferta de oro. Al aumentar la oferta de oro, lo que sucede es que el precio del oro cae. Es decir, vos ahora necesitas mayor cantidad de unidades de oro para comprar los mismos bienes. Es decir, tenés inflación. Entonces, la inflación, no solo que eso deja en claro que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, sino que además lo otro que deja en claro que hay un problema moral, que es una estafa. ¿Sí? Entonces, y eso tiene varias cuestiones. La primera es que hay alguien que está ganando y hay alguien que está perdiendo. Gana el que la emite, o sea, el Estado, los políticos ladrones, y pierden los que producen, o sea, la gente productiva. O sea, una aberración donde estás premiando a los estafadores y estás castigando a los honestos. O sea, y a los productores. Bueno, claro, por eso. Digamos, entonces ya ahí de por sí ya tenés, o sea, otro problema más. Pero el punto es el siguiente, que el sistema económico pivotea sobre el sistema de precios. ¿Por qué? Porque el sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces una transacción donde entregás un bien a cambio de dinero, eso genera un registro histórico llamado precio. Eso se vuelve una señal que viaja sobre el sistema. Y esa señal hace que los agentes se coordinen en torno a esa señal, es decir, algunos serán compradores y otros serán vendedores. En tanto y en cuanto las cantidades demandadas superan las ofrecidas, se produce un ajuste, sube el precio o en su defecto cae. Es decir, fíjate lo importante que es el mecanismo de transmisión de señal que genera ese precio. Y ahí no solo que es importante, crucial y vital la propiedad privada, porque si no, no podrías estar haciendo el intercambio, por ende no podrías estar gestando el precio, por ende el socialismo se cae porque no puede hacer cálculo económico, sino que además, cuando vos metés inflación, ¿qué pasa? La inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Cuanto más ruido le pones, peor funciona. Menos se escucha. Exactamente, con lo cual empezás a distorsionar la señal, además de todos los problemas que genera de redistribución salvaje del ingreso y de premiar a los malos y castigar a los buenos y todo ese tipo de cosas que pervierte todos los incentivos, sino que además la economía entonces se derrumba y cada vez le va peor. ¿Y querés que te pase un buen ejemplo de eso? Argentina.
Fíjate esto, antes de que existiera el Banco Central, según donde vos hagas el corte temporal, la inflación es 2% o 3%. El Banco Central fue creado en 1935 y fue creado por 40 años, o sea, lo tendrían que haber cerrado en 1975, todavía sigue abierto. Punto 1. Durante los 10 primeros años, el Banco Central fue mixto y la tasa de inflación saltó del 3 al 6, que para lo que eran los registros históricos era una inflación alta. Después Perón lo nacionalizó en el 46 y hasta el 2001, cuando se dio el repudio de la moneda, discúlpame, 1991, la inflación promedio fue 225%. Después vino la convertibilidad, la inflación promedio fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio, con lo cual a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. 1%, algo así, ¿no? Era la más baja del mundo. De hecho, por ejemplo, en el año 1997, Argentina creció casi 8% con deflación. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. Y, por ejemplo, en los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio fue 10. En los segundos 4 años del régimen K fue 20. Y en la tercera parte del régimen K fue 30. Y este gobierno es un final abierto que hasta podría terminar en una hiperinflación. Y ese berretín de tener el Banco Central, no solo todos los ceros que le sacamos a la moneda muestra cómo fuimos estafados por los políticos, sino que además muestra el daño que se le causó al crecimiento, porque vos cada vez que la inflación supera el 20%, perdés 1,58 de crecimiento. Si eso lo corregís en la historia monetaria argentina, hoy Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. ¿De cuánto más o menos? Casi $70.000 per cápita. O sea, cada habitante argentino ganaría $70.000 en promedio. Claro, al año. Al año. Exactamente. Y sin embargo, estamos en un PBI per cápita de... Ponele 10.000, 12.000. ¿no? Sí. Porque no sabemos el valor del dólar, más que nada, ¿no? Entonces, digo, no ha sido gratis esto. Es decir, no solo enriqueció a los chorros de los políticos, sino que además empobreció a toda la gente. ¿Cómo ves la situación de Argentina actual? Bueno, para mí Argentina va camino a la crisis más grande de su historia. O sea, venimos de 80 años de crisis, pero vamos a tener para vos una crisis todavía mayor. Vamos a ir a algo peor todavía. Yo creo que va a combinar lo peor de la crisis del 2001-2002 por los efectos devastadores que causa el default. De hecho, hoy la Argentina se dirime en 2 equilibrios, o en 2 escenarios, si vos querés. Pero en los 2 el default está. Es decir, el proceso de default ya empezó con esta mentira del reperfilamiento. Porque vos sabés muy bien, Bernabé, que cuando tomás una deuda es un compromiso en capital, intereses y plazo. Si te toqué el plazo, ya es default. Digo, las manifestaciones tomaron esos 11.000 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario. ¿Y quién te los dio? O sea, se los sacaste a los tenedores. Sí. Ok, digo, default, un default más grande que una casa. Pero además tenés otro problema. El punto, y esto es la otra parte, si vos vas a un equilibrio sin hiperinflación o con hiperinflación, entonces sin hiperinflación vas a ver 50% de pobres. Ahora con inflación lo vas a ver en 75%. Entonces, todo lo que está haciendo el gobierno actualmente conduce a una hiperinflación. Y las cosas que dice el potencial presidente, que dice hacer más déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria, también es hiperinflación. Porque si vos vas a estar en default, nadie te lo va a financiar y además vas a emitir dinero en un contexto donde te están repudiando la moneda, y dale, digamos, es como llamar a Nerón para apagar un incendio. Va a terminar en un desastre. ¿Y qué habría que hacer para no terminar en un desastre? Bueno, en principio armar un programa económico que genere confianza, y la confianza tiene 2 elementos, por decirlo de alguna manera. Por un lado es que sea consistente. Es decir, vos tenés que anunciar una regla fiscal con una reforma del Estado. Por ejemplo, nosotros con Giacomini en el libro Libertad, Libertad proponemos bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI para bajar la presión fiscal en 10.
y poder volver a crecer. Y además achicar el déficit fiscal y ponerlo en un sendero sostenible y sustentable. O sea, sustentable es que puedas pagar, sostenible es que la sociedad se lo pueda aguantar. ¿Por qué? Porque el ajuste nosotros lo hacemos sobre la política, no sobre la gente. Y lo otro que proponemos con Giacomini es directamente eliminar el Banco Central, lo cual tendría un conjunto de etapas, y es que primero, porque supuestamente el Banco Central que existe para ser prestamista de última instancia, bueno, que no haga falta. Entonces, banca Simon. Gracias, Javier, por acompañarnos en Por qué crecen los países. Gracias, Bernabé, a vos. En el programa de hoy, Javier Milei nos explicaba que la única forma de generar crecimiento económico sostenido en una sociedad es a través del ahorro, que se traduce en inversión y que permite el aumento de la producción de bienes y servicios. Pero destacaba que no puede haber ahorro ni inversión en una sociedad donde sus instituciones no protejan la vida, la propiedad y las libertades de los individuos. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.